poco la idea mía era que en esta sesión tuviéramos la oportunidad de que tú, pues, en primer lugar, me plantearas si tenías alguna duda, alguna pregunta en general sobre el material que hemos enviado sobre enfoque diferencial. No, 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 no. No, inclusive a través de videos, que son muchos Sí, videos de YouTube y pues me ha parecido muy enriquecedor. No, la verdad no tengo pues como dudas precisas, no, me parece información. Me parece un poquito divertido el tema pues del enfoque diferencial, que sabemos que la gente lo maneja mal, la gente cree que el enfoque diferencial es específicamente para la población LGTBI y no entienden que está exacto. enfocado a la vulnerabilidad de la gente, específicamente pues mujeres, madres cabeza de familia, niños desplazados, raizales, que este enfoque es cultural y también socioeconómico, no Exacto. específicamente enfocado a esas personas. Una Correcto. duda que tengo, pues yo no sé, me surgió hace algún tiempo por mi Sí. trabajo, Ajá. es el tema de las embarazadas. Las embarazadas también consideran población vulnerable. Yo digo, bueno, sí, claro, son población vulnerable, pero pues propiamente no como una víctima de la violencia. O sea, la vulnerabilidad de una Ujú. embarazada es condición Distinta. médica. Es distinta, pero pues eso me crea como mis dudas. ¿Sí? Yo tengo pues como Listo. ciertas dudas en eso. Véale. Y Entonces, en el caso, pues yo lo revisé, pues tengo unos comentarios, inclusive hice el texto en blog de notas porque la vez pasada yo no pude casi que ni intervenir porque y pues yo me estoy conectando a través del dispositivo móvil, no de computador, sino de mi de dispositivo tu. móvil. Entonces, Ok, quería listo, perfecto. apuntarlo. Bueno, esta vez te tocó clase personalizada. Sí, Qué bueno, bueno. perfecto. Bien, mira, un poco con respecto a la duda que tienes, no sé si tú puedes ver en tu pantalla, te estoy mostrando un mapa conceptual. No, en este momento no lo puedo ver. Ella está conectada por celular. Te vamos a Estoy enviar te vamos a enviar un listo, pantallazo, correo. te voy a enviar el pantallazo para que Listo. tú puedas verlo. Bueno, Un poco la idea, mi idea un poco hoy es que aclaremos un poquito más como las características del enfoque diferencial, en realidad un poco en qué consiste, como que pudiéramos articular mejor conceptualmente el tema y ahorita entonces pasamos o a resolver dudas o a resolver, digamos, ya concretamente el caso que les envié. Entonces, en primer lugar, ya tengas acceso a tu pantallazo, voy a ir adelantándome, sin embargo, eh, digamos que es importante entender qué significa el enfoque diferencial. Y como tú lo has dicho, efectivamente el enfoque diferencial no quiere decir que la acción del Estado deba estar direccionada en términos de lo poblacional. El enfoque diferencial no es un enfoque poblacional, digamos, en el sentido de ujú. entender lo poblacional como un enfoque que está dirigido a eso, como al sector LGBTI o a los indígenas o solamente a las mujeres. No, digamos que el enfoque diferencial es una apuesta mucho más crítica, más radical y más, digamos que tiene más potencia, tiene un impacto más grande, digámoslo así. Mónica, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Perfecto. Compañera tuya, Joana, no sé si quisieras presentarte. Yo me presento, mi nombre es Sergio Lesmes, soy el profesor del módulo de enfoque diferencial. Ok, buenos días. Mi nombre es Mónica Lee. Yo estoy en la dirección de transferencias monetarias condicionadas social. ¿Y dónde estás tú ubicada, Mónica? Estoy ubicada en Bogotá.
Estás acá en Bogotá. En la dirección de transferencias adicionadas en el grupo de familias en acción. Mónica, ¿te puedo pedir un favor? Mónica. Te iba a pedir el favor, que cerraras la cámara y si estás escuchándome por parlantes, que le bajes un poquito a tus parlantes. Ok. Estoy en micrófono. Estoy con audífono. Perfecto. Genial. Y Mucho mejor. ¿Tú me escuchas bien? Mónica, sí, ¿me oyes? Perfecto. No tienes líos. no, Listo. Estábamos hablando con otra compañera tuya, que es Joana. Joana está ubicada en Armenia sí, y por ahora solamente estaríamos los tres en esta sesión de web conference. ok. Eh, no sé si tú en este momento en tu pantalla puedas ver un pequeño mapa conceptual. Sí, un cuadrito, sí. Perfecto, Lo- listo. Yo la idea un poco le estaba contando ahora a Joana y ahora a ti, es que la idea de un poco esta sesión es que podamos reforzar algunos elementos conceptuales del enfoque diferencial en el material que ustedes han recibido y, digamos, en una segunda parte, un poco discutir no sé si tú recibiste un caso, digamos, un ejemplo, que sería básicamente una actividad más didáctica para poner, digamos, a andar el enfoque diferencial. Mónica. Bueno, entonces vamos a darle continuidad. Un poco la idea, como les contaba ahora, es que el enfoque diferencial está compuesto, digamos, que de dos dimensiones, una dimensión conceptual y otra dimensión como más pragmática, que tiene que ver con la manera de aplicar el enfoque diferencial. Pero antes de entrar digamos, a discutir cuál es la forma en la que pudiérase aplicar el enfoque diferencial, sobre todo, digamos, en lo que tiene que ver con el desarrollo, con la puesta en marcha y la evaluación de una política pública, digamos que es importante entender o agarrar conceptualmente en qué consiste el enfoque diferencial. Digamos que hace un rato estábamos hablando ya con Joana, en que efectivamente el enfoque diferencial, digamos que no pretende formular a una forma de acción del Estado en términos de fragmentar a la población. Digamos que ese no es su objetivo. Su objetivo no es
poco crear cajones con unas etiquetas a través de las cuales, digamos, le podríamos acción institucional. ¿No? En ese sentido, digamos que el enfoque diferencial va mucho más allá de generar una política para un uso poblacional concreto. Digamos que consiste en algo más radical, Sí, algo más profundo, digamos. ¿En qué consiste, digamos, a nivel conceptual? ¿Qué es lo que nos propone el enfoque diferencial? Y es que en últimas el enfoque diferencial se trata de, digámoslo así, cuenta todas las dimensiones que componen y que, digamos, configuran la especificidad de un grupo o de un sujeto particular. Digamos, vendría articulado con esto que ustedes podrían como una reflexión sobre la alteridad. Entonces, en el sentido de, creo que cuando nosotros nos planteamos o nos vemos a nosotros mismos desde la perspectiva de las regiones, ¿sí? A nivel regional, podemos ver una sí, dimensión que es muy clara. Eh, estoy, no todos ni todas. se Dime, dime. escuchó un poco entrecortado. Me escuchas entrecortado. Para quienes me escuchan entrecortado, les cuento que igual estamos grabando esta sesión y ustedes van a tener el aula de tener acceso a la grabación de esta web conference. Entonces, en caso de que no podamos hacer una interacción directa en este momento. Bueno, listo. Hay otra persona que se unió, que es Marta. Bienvenida. Eh, que estás por YouTube, por ahora no puedes hablar, pero insisto en que vamos a ir desarrollando la sesión para que podamos aprovecharla. También que te acabas de conectar, vas a poder también, en caso de que no puedas interactuar, me vas a escuchar por YouTube. Bien, entonces, un poco retomando lo que venía diciendo, retomando un poco el hilo, ustedes tienen acá en su cuadro, en su pantalla, un cuadrito donde estoy un poco explicándose cuáles son esas dimensiones que componen el enfoque diferencial. Entonces decía que había una dimensión conceptual y otra dimensión pragmática que tiene que ver con la manera en la que pudiéramos aplicar el enfoque diferencial. Estaba un poco hablando de la dimensión conceptual, de entender cuál es la propuesta radical y profunda que hay detrás del enfoque diferencial. Y como les decía, esa propuesta es muy clara y es el enfoque diferencial y lo que es diferencial en el enfoque diferencial, para decirlo así, es que pensemos en y desde un contexto específico y concreto. ¿Sí? Un poco esa sería la reflexión que hay sobre la alteridad y sobre una noción de justicia social que esté pensada, ¿sí? Justicia social, digamos, conectada también con el módulo que acabaron de ver de derechos humanos, es un poco derechos, tiene que ser siempre aterrizada a un contexto y a unas condiciones geográficas e históricas muy particulares. Entonces, creo que para las personas de región es muy claro esto. Efectivamente, lo que nos muestra en cada región es que es una realidad que es muy específica, es muy concreta. Y en ese sentido, tenemos que pública en últimas cuando se apropia del enfoque diferencial o lo aplica, tiene que aplicarlo en el sentido de justamente pensar lo regional, justamente tener en cuenta las condiciones de cada contexto social, histórico, y formular una política a partir de allí. ¿Sí? No solamente formularla, sino ponerla en marcha y en últimas también tener la posibilidad de evaluarla. Eso digamos que en términos de su dimensión conceptual. No sé, Joana, si sigues ahí y tendrías alguna pregunta sobre esa dimensión conceptual del No enfoque. sé, ahorita sigo escuchando
entiendo perfecto. Y no tengo hasta el momento pues alguna observación, ¿no? En el tema de Bueno, la entonces, alteridad, pues para mí alteridad es colocarse y ponerse en el sitio del otro. O sea, es como precios particulares de cada comunidad y como asumir su rol. Sería pues no asumir su rol, es en su lugar. exactamente. O sea, es decir, digamos que el enfoque diferencial nos habla en términos el lenguaje de derechos, que efectivamente todos tenemos los mismos derechos, no todos tenemos las mismas necesidades ni las mismas condiciones sociales. Entonces, en ese sentido, lo que nos propone el enfoque diferencial es adecuar la política a esas necesidades concretas y específicas que tiene cada población y, digamos, también podría ser a cada individuo que asiste o hace uso de un derecho o de un servicio del Estado. Sí. Bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con la dimensión conceptual. Un poco eso tiene que ver con lo que ustedes seguramente vieron en una de las diapositivas del material que subimos, que tiene que ver con una posición cosmopolita o intercultural de los derechos humanos. En últimas es cómo hacemos para que el discurso de los derechos humanos salga de una lógica eminentemente universalista y más bien entre a operar en los términos de condiciones concretas y específicas de cada población y de cada persona, atendiendo a que si hay un rasgo que es común a todos los seres humanos es que todos y todas somos distintos, tenemos distintas condiciones socioeconómicas, étnico-raciales, de género, bueno, históricas y geográficas. En lo que tiene que ver ya, digamos, con la aplicación, con esa dimensión pragmática del enfoque diferencial, acá es muy importante que podamos entender dos cosas del enfoque diferencial. Una, que el enfoque diferencial nos sirve y útil en el momento que como funcionarios públicos estamos levantando información para poder formular o diseñar una política pública específica. En ese sentido, si bien, digamos, y en el DPS y en otras entidades del Estado, claro que las políticas están siendo formuladas desde el nivel central. A nivel regional plantea una tensión, digamos, puede ser problemático desde el nivel regional, si desde el nivel central, digamos, no se tiene en cuenta condiciones y las particularidades de las regiones. Y en ese sentido, un poco la invitación que hacemos desde el IEPRI y desde el enfoque diferencial, en la medida en como nosotros lo entendemos, es un poco que es muy importante en la formulación de las políticas a nivel central, siempre contar con la participación y con los argumentos y con los elementos técnicos y los saberes que tienen los funcionarios como las comunidades a nivel regional. Bien, ella dice que el enfoque diferencial apunta a que el Estado logre atender las necesidades básicas partiendo de los derechos humanos que tienen las diferentes comunidades de acuerdo a la interculturalidad que existe en nuestro país. Exactamente, es decir, también el enfoque diferencial está pensado en términos de darle aplicabilidad a una dimensión que reconoce la Constitución Política del 91 y es que somos Colombia es un país multiétnico y pluricultural, digamos, más allá de que eso suene a una retórica, digamos, simplemente jurídica, no, creo que, claro, también insisto a nivel regional, pero incluso también acá en Bogotá, de cómo esa interculturalidad, esa diversidad regional, cultural, lingüística, ideológica de nuestro país está representada a nivel de los barrios, a nivel de las regiones, a nivel del campo. Digamos, es simplemente hacer un reconocimiento, vamos a incorporar dentro de nuestra subjetividad esa idea profunda que nos propone la política. En ese sentido, retomando, en lo que tiene que ver ya con la dimensión
aprendemos y cómo echamos a andar el enfoque diferencial. Entonces, la primera dimensión es teniendo en cuenta que el enfoque diferencial nos sirve y nos es súper útil para levantar información en el momento que vamos a hacer el diseño de una política. Pero también nos es súper útil y muy importante cuando estamos haciendo una política y la evaluación de la misma. Digamos, entonces, de una política, cuando estoy haciendo el diseño, cuando estoy implementándola y cuando estoy evaluando su impacto, el enfoque diferencial nos sirve como un eje transversal. ¿Para qué? Para leer la política, digamos, para leer la pertinencia de la política. Y en ese sentido, una palabra que es muy importante desde el enfoque diferencial es la noción de pertinencia. La pertinencia en términos del diseño, en términos de su aplicación y en términos de su evaluación. Es decir, eso es muy importante el enfoque diferencial y para eso nos es útil, para hacerle un rastreo en esos tres momentos de una política a el desarrollo de la misma. Bueno, nos dice Marta que se acaba de ir el fluido eléctrico y van a intentar hacer una conexión desde el PC de cada uno. Bueno, entonces igual vamos a seguir. En caso tal como le insisto, ustedes van a tener la posibilidad de ver esto de la grabación de esta sesión. Bien, entonces, en ese sentido, digamos, ese concepto de pertinencia que es fundamental para el enfoque diferencial, consiste un poco en la posibilidad de que podamos ver estas dimensiones. A continuación. Como ustedes pueden ver, un poco lo que nos sugiere el gráfico es que cada población o cada sujeto está compuesto por un conjunto de aspectos que, digamos, y en ese sentido también por eso insisto en que el enfoque diferencial, la idea de que el enfoque diferencial es para unos grupos específicos. No, el enfoque diferencial es un enfoque que trata de cobijarnos a todos en el sentido en que nos reconoce a todos como diferentes y singulares, más que diferentes, singulares, como muy unos de otros, digamos así, muy singulares. Y en ese sentido, nuestra singularidad, la de cada uno, la de cada población, está por un conjunto de dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones como ustedes van a poder ver en sus pantallas? Hay una situación histórica, digamos, que nos configura, que nos da una singularidad. Por ejemplo, ahí podríamos hablar de como situación histórica el hecho de ser colombianos o el hecho de haber nacido en el siglo XXI o en el siglo XX. En términos de una situación geográfica, tiene que ver con otra dimensión y es que puede que seamos pobladores de un entorno urbano, puede que estemos viviendo en un entorno rural, puede que estemos viviendo en una ciudad grande, puede que estemos mediano o pequeño. Bueno, la dimensión geográfica es súper en cuenta el diseño de una política. También es muy importante en ese desarrollo de una política tener en cuenta la identidad de género de las personas o de la población con la que voy a trabajar, saber cuántos. La dimensión de la identidad de género es importante incluir también asuntos como la orientación sexual, dependiendo de la pertinencia. Por ejemplo, si voy a trabajar con víctimas del conflicto armado, es muy importante saber, en el caso de haber, pueden haber violencias para esta población en términos de su orientación sexual, eso es súper importante, por ejemplo. Otro asunto que es muy importante que siempre tengamos en cuenta es el tema de la pertenencia étnico-racial. Porque es importante, generalmente es un enfoque que se aplica para la población indígena o afro. Digamos que en realidad eso es una manera, digamos, muy estrecha de entender el enfoque diferencial. La pertenencia étnico-racial la tenemos todas y todos. Todos pertenecemos a un grupo étnico-racial, digamos. Existe una mayoría mestiza. La mestiza también tiene que reconocerse dentro de su pertenencia étnico-racial. Existen otras minorías que son indígenas, afrocolombianas, raizales. El país también tiene y cuenta con una población gitana,
o romaní, también existe una población palenquera, la población que vive en San Andrés y Providencia, que se reconocen a sí mismos como raizales. Digamos que esa dimensión de la pertenencia étnico-racial también es muy importante tenerla en cuenta y sobre todo que seamos sensibles a ella. También es muy importante en toda política un poco comprender cuál es la situación socioeconómica de la población con la que estoy trabajando, ¿no? Digamos que en aras de que la política no termine un poco ya en su aplicación, puede y ha pasado que hay políticas que se han implementado y que lo que han hecho es, por ejemplo, aumentar las brechas socioeconómicas o seguir fragmentando la sociedad o el grupo poblacional con el que está trabajando en ese sentido. Es importante tener en cuenta la situación física y cognitiva de la población o de los sujetos que están haciendo demanda de un derecho específico. En ese sentido, tenemos que ser sensibles, digamos, a que todos tenemos un conjunto de capacidades diversas, ¿no? Bien, digamos que en ese sentido, el enfoque diferencial, entonces, retomando, volviendo como a coger el hilo, lo que nos propone entonces es entender la totalidad del sujeto en términos de estas dimensiones de las que les estoy hablando, de su situación histórica, de su ubicación geográfica, de su identidad de género, de su orientación sexual, de su pertenencia étnico-racial, de su situación económica y de su situación física y cognitiva. Digamos que cuando logramos pensar a los sujetos o a los grupos en términos de la aplicación de una política en un contexto específico, tenemos que dar cuenta, tenemos que pensarlos en términos de todas estas dimensiones, porque todas estas dimensiones los componen a cada uno y a cada una de ellos. Hasta ahí vamos, no sé si hasta ahí voy claro, Joana, no sé si necesitas que amplíe algo, si quisieras que discutamos algo sobre esa dimensión. No, señor, me parece claro, no tengo pues ningún comentario allí. Una parte iba, pues yo creo que es cuando cabe mi duda respecto de las mujeres embarazadas, pues de Ajá, su condición, digamos, de vulnerabilidad. Y pues ya obviamente pues la población en condición, en situación de discapacidad y pues con otras necesidades especiales. correcto, correcto. Entonces, en ese sentido, un poco el enfoque diferencial, como insisto, digamos, nos llama, por ejemplo, a que cuando leamos a una persona, cuando leamos a una población, leamos la articulación de esa persona en todas estas dimensiones, ¿sí? Cuál es el lugar en el que está viviendo? ¿Cuál es su identidad de género? ¿Cuál es su orientación sexual? ¿Cuál es su pertenencia étnico-racial? ¿Cuáles son sus condiciones socioeconómicas? Efectivamente, si tiene algunas dificultades en términos de movilidad, en términos cognitivos. Por ejemplo, Joana habla un poco de la condición de estar embarazada. Bueno, eso podría caber ahí con términos de su situación física, corporal. Todas estas dimensiones componen a un sujeto, a una población específica y un poco es que en esos tres momentos de la política pública, en el diseño, en la implementación y en la evaluación, nosotros siempre tengamos la posibilidad de ver estas dimensiones en su conjunto, no de manera separada. Es muy importante eso. El enfoque diferencial no busca ver todas estas dimensiones de manera separada, ¿no? Sino, por el contrario, verlas articuladas siempre y de una manera compleja. Entonces, en ese sentido, un poco la idea es que estas dimensiones las vamos a entender como variables que hacen parte de la singularidad de la experiencia de una persona concreta o de un grupo poblacional. Es muy importante salir de la idea de que el enfoque no es una receta. Por eso en cada momento, cuando estamos sobre todo haciendo el diseño de una política y levantando información, el enfoque diferencial nos va a ser útil para leer el contexto específico y las condiciones específicas que determinan la singularidad de un grupo o de una persona a la cual va dirigida una política. Digamos que cuando ustedes van a ver lo que les envié, es muy importante entonces que cuando leamos la situación del sujeto al cual
nuestras políticas o nuestros servicios como entidad, es muy importante entonces que leamos cómo en esa persona están articuladas todas estas variables. Bien, entonces en términos de la segunda, la segunda posibilidad a través de la cual podemos entrar a echar a andar el enfoque diferencial, utilizarlo como una herramienta, es cuando estamos en implementación de una política pública, digamos, o cuando estamos analizando el impacto que tuvo. De un poco mencionar lo importante que es analizar en ese impacto su pertinencia. Entonces, acá un segundo cuadro que les estoy mostrando tiene que ver con el enfoque de la acción sin daño. Este enfoque de la acción sin daño es muy útil para pensar en términos de cuál es la pertinencia que tiene la política que yo estoy implementando. O incluso también nos sirve, sobre todo, para analizar y evaluar en un momento posterior de la aplicación de la política qué tan útil fue, digamos, qué pertinencia tuvo y si en realidad logró, digamos, que resolver las problemáticas de una de un. Entonces, ¿qué nos dice la acción sin daño? ¿Por qué es importante la acción sin daño? Ahorita que estaba hablando con personas del Chocó y del Casanare, me contaban ellos que un poco la manera en la que la entidad está operativizando un poco sus políticas también tiene que ver un poco con operadores, con la tercerización hacia operadores. No importa, la acción sin daño también los cobija a ellos y nos da a nosotros una oportunidad, al menos de hacer una evaluación desde la entidad de la actuación que están teniendo los operadores y el impacto que están teniendo ya concretamente cuando llevan un servicio a la comunidad a la que va dirigida una política. En ese sentido, el enfoque de la acción sin daño que complementaría el enfoque diferencial va dirigido tanto al sector público como al sector privado, como al sector solidario. Bajo un presupuesto que es el de la responsabilidad social. Y yo entiendo la responsabilidad social ahí, de nuevo, como pertinencia en el tema de la intervención. Es que nuestras intervenciones vengan del sector público, vengan del sector privado o vengan del sector solidario como el de los operadores, tienen siempre que actuar en términos de pertinencia. Y la pertinencia está dada por lo que les acabo de contar. La política está siendo pertinente a unas características propias, región, de una población específica, localizada en un contexto muy particular. Exactamente, como dices tú, Joana, el tema de los operadores y el alcance que tienen va y trasciende mucho más allá, digamos, también los cobija la perspectiva diferencial. Para ellos también aplica todo esto que les estoy contando, desde la función pública que nosotros tenemos como servidores del Estado, también estamos llamados un poco a actuar, digamos, en la medida de, por eso es importante el momento de la evaluación de una política pública, para que podamos tener un poco de si el operador efectivamente está llevando a cabo una implementación del servicio de la política en términos del enfoque diferencial. Lo que es importante del enfoque de la acción sin daño es que nos da unas herramientas para analizar si bien sea el operador o bien sea la entidad misma, está operando en términos de un enfoque diferencial. Entonces, ¿cuáles son las características del enfoque que complementarían al enfoque diferencial? Uno es que desde el enfoque revisar las capacidades locales. ¿Eso qué quiere decir? En últimas, que cuando nosotros estamos implementando una política, cuando la estamos llevando a cabo, la idea es que las poblaciones no se vean un poco en la vía de depender todo el tiempo de la acción estatal. No, lo que debe hacer la acción estatal, bien sea a través de operadores o
directamente, es optimizar capacidades locales para producir autonomía, para generar e invitar a la autonomía. Hay una persona que nos dice que el tema está muy interesante, pero que está difícil la conexión. No te preocupes que por YouTube igual van a poder escuchar mejor y ver después esta conferencia. Es Natalie, vas a poder ver luego y también Mónica, van a poder ver esta conferencia ya más tranquilamente. Bien, entonces, volviendo un poco al tema, ¿qué nos propone la acción sin daño? Y es que, claro, yo puedo tener una muy buena intención, ¿sí? Cuando quiero implementar una política pública, pero el problema no es que yo tenga una buena intención. La política, un poco, haya sido pertinente o dirigida, digamos. Y eso permite un poco también evaluar, es eficiente, si es eficaz, si es pertinente sobre todo, y así podemos también evaluar su impacto a nivel concreto. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que nos propone el enfoque de la acción sin daño? Como les decía, optimizar las capacidades locales, generar autonomía en la población, promover la autonomía de las comunidades en ese sentido, que los recursos sean usados de manera óptima, eficiente, como que sean a través de una acción que sea pertinente, y obviamente, digamos que en contextos de conflicto armado, pues detener los impactos negativos que genera la guerra. Eso, también en contextos donde hay condiciones estructurales de vulneración o de vulnerabilidad, un poco reversar esas condiciones estructurales. Para eso, digamos, están diseñadas las políticas públicas, que es en términos del deber ser. Bien, entonces, en ese sentido, lo que nos propone el enfoque de la acción sin daño es actuar en términos de responsabilidad sobre la intervención. Es que nosotros ¿sí? Y evaluamos nuestra responsabilidad como operadores de las intervenciones que hacemos a través de la política pública. Sí, efectivamente, como dices tú, Mónica, haces una pregunta, ¿cómo llevarlo más a el enfoque diferencial más allá de una parte, como les estoy diciendo? Cuando yo estoy implementando una política, también puedo usar el enfoque diferencial para el momento específico de intervención con la comunidad. ¿Cómo? A través de estos criterios que nos ofrece el enfoque de la acción sin daño. Y eso nos permitiría un poco salir del simple enunciado. Entonces, hay otro momento, en el momento de la evaluación. Yo puedo evaluar la política y su pertinencia a través del enfoque diferencial. ¿Cómo es que nos da la acción sin daño? Para saber si la política hizo más daño del que quería, o si más bien contribuyó a profundizar, digamos, unas problemáticas estructurales, digámoslo así. Esto permitiría que el enfoque no se quedara simplemente en un enunciado. Ahora, digamos que también es importante, insisto, para que no se quede en el enunciado el enfoque, que la misma entidad en su interior, en el momento en el que se están diseñando las políticas desde el centro, desde Bogotá, tenga en cuenta y levante información teniendo en cuenta lo que los funcionarios a nivel regional sobre las regiones. Eso es súper importante para que el enfoque diferencial salga de pura teoría. Eso garantizaría que desde el nivel central se hagan y formulen políticas que tengan pertinencia para las regiones y para los contextos y las poblaciones a las que van dirigidas. Justamente esa es la propuesta del enfoque de la acción sin daño, un poco desde el nivel central los saberes que tienen las necesidades regionales y las podamos incluir en una política de alcance nacional. Exactamente como estás diciendo tú, Marta, dice
que una mejor manera de integrar el enfoque diferencial de la entidad es haciendo que exista, por ejemplo, una oficina que realice el seguimiento para evaluar el impacto y la aplicación del mismo dentro de la entidad. Estoy completamente de acuerdo. Eso es una posibilidad, esa es una vía a través de la cual podríamos darle al enfoque diferencial una forma de hacerse concreto dentro de la entidad y que tenga un impacto positivo también en la formulación de las políticas públicas. Es que efectivamente haya un grupo de seguimiento y evaluación del impacto de la política, y que esa oficina también podría, en el momento de la formulación, ser tenida en cuenta, logre generar un puente entre el nivel central y el nivel regional. A nivel regional sería muy importante, por ejemplo, que los funcionarios pudieran recabar y recoger y levantar información de campo con las comunidades, digamos que a través de un enfoque que puede ser más participativo, en el que podemos contar con líderes sociales, contar con gestores locales, ¿sí? Que puedan levantar información directamente de las necesidades que tienen las comunidades en campo, desde el terreno, en lo regional. Que más a nivel conceptual, que entiendo muy bien, trato de entender mucho, digamos, la necesidad que tienen ustedes y la urgencia de que acuda a la práctica. En ese sentido, digamos que es muy importante, un punto de vista, que para mí ustedes también puedan empoderarse de la idea de que el enfoque diferencial supone una articulación, generar una mayor articulación entre el nivel central y que hayan contextos y situaciones y condiciones a nivel de la entidad que nos permita, digamos, generar esos puentes entre lo nacional y lo regional para la formulación, para la implementación y para la evaluación de la política. Exactamente, digamos, hay regiones, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en cuenta, como dice Marta, que hay zonas donde hay una gran presencia de comunidades indígenas. Eso debe ser tenido en cuenta en el momento de generar una política pública, lo geográfico y la manera en la que en lo geográfico están emplazadas ciertas poblaciones. Entonces, si yo voy a llevar una política para comunidades indígenas, es muy importante que yo tenga en cuenta dónde están ubicadas y eso va a permitir que yo tenga una mayor pertinencia en la actuación pública y en la actuación y en el impacto que voy a querer generar desde la política pública. Que eso permitiría incrementar la tramitología entre las entidades y nos impactaría a las comunidades como debería ser. Justamente la idea es efectivamente salir de la tramitología y impactar positivamente a las comunidades, pero para poderlas impactar positivamente yo creo que hay que generar mayores articulaciones entre el nivel central y el nivel regional. Es importante que haya más capacitación, completamente de acuerdo. Y yo creo que es muy importante también que podamos, que las universidades también, sobre todo las universidades, entrar en contacto con los funcionarios tanto a nivel regional como a nivel nacional, central, y, digamos, sensibilizar más en términos, digamos, de la atención. También es muy importante, como estás diciendo tú, Marta, sensibilizar a los funcionarios públicos en temas como la discriminación. Nos dice Joana que la administración pública cumple con las políticas públicas sin corrupción por parte del Estado. Completamente de acuerdo. La corrupción es un impedimento para la aplicación de las políticas públicas. Lo del tema de la acción sin daño se vale de herramientas como la georreferenciación para que los programas del Estado no son aplicados a toda la región de la misma manera. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la pesca se maneja de forma diferente en cada región y no se puede implementar un proyecto productivo de forma igual si es Atlántico o Pacífico. La razón, o sea, un poco la idea de este módulo es que justamente entendamos eso, que efectivamente cuando yo voy a poner en práctica, cuando el Estado pone en práctica y echa a andar una política en particular, tiene que tener en cuenta que cada región tiene unas condiciones y unas particularidades, y en ese sentido la política debe enfocarse de manera diferente, debe aplicarse de manera diferencial en cada región y en cada contexto. Eso es lo que es diferencial en el enfoque. No
no es diferencial en el enfoque que yo entonces hable de ancianos, que yo hable de jóvenes, que yo hable de mujeres, que yo hable de sector LGBTI. No, lo que es diferencial es que la acción tenga pertinencia para una población específica que está atravesada, que está compuesta por un montón de variables como su situación geográfica, histórica, la manera en la que está compuesta en términos de hombres y mujeres. Justamente esa es la idea del enfoque diferencial. Ustedes mismos lo están reconociendo un poco. Yo quiero un poco entrar a definir qué es esto del daño. Que tanto Joana como Marta, digamos que han abierto una discusión muy interesante en términos de qué sería el daño. Cuando sabemos que estamos actuando a través de, o cuando sabemos que no estamos actuando de manera pertinente o estamos generando más de una política. Menos de la manera en la que prestamos el servicio. Es muy importante que seamos muy acción. Digamos que un valor de la función pública y del funcionario público, un valor ético del funcionario público es justamente que actúe de manera imparcial y objetiva. Y eso implica que yo no de la misma forma, ¿sí? De manera objetiva, con las personas, independientemente de que esas personas hayan decidido o tengan una orientación sexual específica, de que tengan un color de piel específico, de que se reconozcan como pertenecientes a un pueblo en particular. Eso es súper importante en términos de la atención, que yo sea autorreflexivo y autocrítico, en términos de como funcionario público, de manera imparcial, con las personas que llegan a solicitar un servicio. El otro elemento que tiene que ver con la acción sin daño, con la corrupción, con las prácticas de corrupción, y ese es otro valor de la función pública. Cuando yo actúo de manera objetiva e impersonal también, un poco es importante salir de la idea de que, o más bien entrar en la idea de que la función pública no busca, busca más bien tener un de manera indiscriminada. O sea, el Estado no puede actuar en términos de beneficiar a mis amigos, a mis familiares. Hay que salir de esa lógica y hay que defender lo público en ese sentido y la acción del Estado como una acción que busca tener un impacto sobre toda la población en general. Exacto. Como dices tú, Natalie, el concepto, digamos, la idea un poco es que podamos aterrizar el tema del enfoque diferencial a través de unas herramientas metodológicas. Y efectivamente el nivel central debe estar abierto a recibir retroalimentación de las regiones. Me parece que es fundamental, o sea, es algo mínimo que desde el nivel central a tener en cuenta todas las retroalimentaciones que se tienen desde el nivel regional, diseño, tanto en términos de la aplicación como en términos de la evaluación de una política. Hay que generar prácticas a nivel institucional que permitan generar esos puentes entre el nivel central y el regional. Eso sería diferencial. Y eso sería aplicar el enfoque diferencial previendo siempre, y eso también es parte del enfoque de la acción sin daño, que podamos evitar personas con las dirigidas a una política. ¿Cómo se evita? Justamente teniendo en cuenta disponible que nos den o que nos regalen las regiones, que se levante a nivel regional. Eso es súper importante. Los saberes que tienen los funcionarios a nivel regional son muy importantes, son muy valiosos y es muy importante que la misma entidad reconozca el valor que tienen los funcionarios de nivel regional para el diseño de una política. Estoy de acuerdo que también debe haber un seguimiento completamente de acuerdo con ustedes. Hay un trabajo que hicimos con la registraduría y en la aplicación del enfoque diferencial para la registraduría y justamente lo que les proponemos es que hubiera un ente al interior de la entidad que pudiera ser del enfoque diferencial.
no sea solamente dejado al criterio del funcionario, estoy completamente de acuerdo, aunque sí es muy importante que, que todas y todos los funcionarios de la entidad tengan acceso al enfoque. También nos dice Natalie que hay programas que en sí mismos hacen daño. Exacto. Exactamente. Justamente lo que nos propone el enfoque diferencial es ser autocríticos y ser consecuentes con la responsabilidad que tiene actuar desde lo público. Y en ese sentido hay que minimizar todos los daños y los impactos que puedan tener una política en particular con las mejores intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes. Es importante tener disponible para diseñar una política. Y eso implica tener la información que cuentan los funcionarios a nivel aplicar el enfoque diferencial y eso implicaría efectivamente que al interior de la entidad existieran instancias que permitieran generar diálogos mucho más fluidos, mucho más respetuosos, mucho más directos con lo regional. Claramente, como dice Gisela, el daño también tiene que ver con negar y desdibujar la historia de un grupo particular, sus creencias. Eso es lo que efectivamente, de nada me sirve a mí aplicar una política pública con las mejores intenciones para un grupo étnico, cuando yo lo que estoy haciendo es vulnerando sus creencias, sus saberes, sus valores. De nada sirve con una acción estatal, es generar más daño positivo. Yo me comprometo con ustedes, se nos acabó el tiempo lastimosamente, me comprometo con ustedes a enviarles esta información sobre daño y también me comprometo con ustedes a hacer la retroalimentación del taller a través del foro que tenemos a través del módulo. Entonces ustedes, la propuesta que yo les hago es que ustedes suban allí el desarrollo del taller, la resolución del mismo, las preguntas que les hacía en cada caso, y yo voy a hacer una retroalimentación con cada uno y cada una de y reflexionar sobre la manera en la que ustedes mismos pudieron resolver esto del enfoque diferencial. Entonces, bueno, ya me tengo que despedir. También recordarles que yo igual voy a seguir. Yo siempre estoy conectado a través del foro. Ustedes pueden hacerme preguntas, ampliar más la información que requieran. Un poco pensar también en la posibilidad de, de seguir en contacto. Yo estoy en contacto con ustedes, entonces les agradezco muchísimo a las personas que pudieron conectarse y a las que no, igual que están interesadas. De verdad que es un gusto para mí, es un honor conocerlos y conocerlas. Y pues valoro muchísimo, quiero que sepan que valoro muchísimo sus intervenciones. Yo también aprendo a través de sus intervenciones, entonces seguimos en contacto. Abrazo muy fraterno y cordial y seguimos en contacto a través de nuestro foro.